¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad haremos una quena en Fa mayor. Para ello vamos a usar este pedazo de bambú con una medida de aproximadamente 43 centímetros de largo. Así que quédate hasta el final y compartamos juntos esta bonita experiencia en la fabricación de una quena en Fa mayor. La medida estándar para una quena en Fa mayor es de 43 centímetros de largo para una caña de bambú de 21 milímetros de diámetro interior. Pero para poder tener un mejor margen de afinación, vamos a incrementar a la medida medio centímetro más de lo necesario, es decir, 43.5 centímetros. La razón del medio centímetro de más es para poder tener un margen de afinación después de haber hecho el bisel y haber obtenido el Fa grave. Es decir, tenemos medio centímetro para poder cortar o lijar la caña hasta un Fa afinado. Entonces, después de marcar la medida, vamos a proceder a hacer el corte. Bueno, después de haber hecho el corte, vamos a lijar un poquito para quitar todas las astillas que han quedado en el borde de la caña cortada y así crearle una bonita forma. Y la caña de bambú que estamos utilizando tiene un grosor de pared de 5 milímetros. Ahora vamos a buscar el ángulo perfecto para poder hacer el bisel. Entonces vamos a ver qué parte del bambú nos puede dar mejor al mentón, según la forma de la caña. Ahí tengo. Encontré el mejor ángulo según la forma del círculo de la caña para poder ubicar el mentón. Y lo voy a hacer aquí en esta parte. Entonces lo marcamos. Ya lo marqué. Y ahí voy a hacer entonces, justamente en la marca, el bisel de la quena. 21 milímetros de grosor posee la caña. Significa que nos daría un bisel de 10.5 milímetros. Pero lo voy a hacer en principio de 10 milímetros de grosor de apertura de bisel. Y ya conforme vaya afinando o fabricando, lo podré abrir un poquito más o de lo contrario lo dejo así. Vamos a ver cómo nos va a dar la tonalidad del Fa. Es muy importante eso. Primeramente empecemos como base por los 10 milímetros de apertura en función de los 21 milímetros que tiene de grosor interior la caña. Para hacer el bisel voy a utilizar una broca de 10 milímetros de ancho. Voy a ajustar mi taladro y vamos a empezar a hacer el agujero para que podamos fabricar nuestro bisel. En principio será de 10 milímetros y según la sonoridad veremos si lo abrimos un poco más o lo dejamos así mismo. Entonces ya estamos abriendo y continuaremos por construir el bisel. Si te gustaría tener más información detallada de cómo fabricar un bisel para una quena, tengo en mi canal un video donde detallo exactamente cómo es que vamos a fabricar un bisel. Así que te lo dejo en la descripción y podrás verlo. Ya el bisel ha quedado. Vamos a ver cómo está la afinación. Todavía está marcando un Mi alto, pero tenemos que llegar hasta la nota Fa. Es decir, tenemos que subir el tono.
Entonces vamos a abrir por la parte posterior desde aquí para afinar y llegar hasta el tono Fa. Vamos a abrir y cortar un poquito, ligeramente. Como les había comentado antes, el objetivo del medio centímetro extra es justamente para poder afinar el Fa grave que vamos a obtener o que estamos obteniendo después de haber hecho el bisel. El tamaño de apertura para los agujeros de la quena en Fa mayor serán de 7 milímetros para el agujero trasero, 10 milímetros para los agujeros que tapan los dedos anulares, tanto de la izquierda como la mano derecha, y por los demás serían 12 milímetros. Ya estamos subiendo. Entonces desde ahora vamos a hacer un pequeño corte para poder obtener un mejor Fa natural grave para nuestra quena en Fa mayor. Y es preferible hacerlo por la parte opuesta donde se ubica el bisel, es decir, por la parte posterior de la caña de bambú, justamente donde se encuentra el nudo. Ya llegamos a nuestro Fa natural, pero vamos a abrir un poquito más el agujero. La razón es porque al estar lijando, cortando, frotando la caña, irá a calentarse. Y este recalentamiento de la caña hace que el tono suba su tonalidad. Entonces nosotros, pensando de que ya llegamos a un Fa afinado, cuando la caña enfríe, este Fa se va a ir hacia abajo, es decir, va a bajar su tonalidad. Para ello, lo que vamos a hacer es afinar este Fa abriendo el agujero, por supuesto, y que nos quede ligeramente alto de tono. Entonces, cuando la caña enfríe, el tono estará exacto en tonalidad. Y por fin llegamos a nuestro Fa natural grave. Esta será la nota base para nuestra quena en Fa mayor. Entonces, desde ahora vamos a dar paso a las medidas para poder hacer los agujeros para los respectivos tonos que darán la escala de Fa mayor en nuestra quena. Muy bien, vamos a proceder entonces a hacer las medidas para los agujeros que nos darán los tonos de nuestra quena en Fa mayor. Para obtener la primera de ellas, hace falta saber el total del largo de la caña después de haber afinado el Fa grave. Y el largo total de la caña nos da como resultado 43 centímetros de largo. Como esta caña tiene un largo de 43 centímetros, la primera medida la vamos a hacer en función de la mitad, menos los 5 milímetros de grosor de pared que posee el bambú. La mitad de 43 sería 21,5. Y le restamos el grosor de pared, que es medio centímetro, nos quedaría 21 centímetros. Y es ahí donde vamos a hacer la primera marca, 21 centímetros. Ya la marqué. ...21 centímetros. A esta primera marca le vamos a llamar la marca 1 o agujero 1. Entonces, para hacer el segundo agujero, vamos a medir desde el primero 6.5 centímetros menos el grosor de pared, que sería 6. Y ahí marcamos y le vamos a llamar segundo agujero o segunda marcación. ¿Ok? Ya lo marqué. Ahora nos vamos con la tercera. Para la tercera medida vamos a
sacar la mitad entre la primera y la segunda medida, que serían 3 centímetros, y marcamos. Y le vamos a poner el número 3. Ahora nos vamos a hacer la cuarta medida. Vamos a marcar desde la tercera medida hacia abajo la suma de 6.5, que es la regla para nuestra quena en fa mayor, que nos daría 13. Marcamos en el 13 y a esto le vamos a llamar 4. Cuarta medida. Para hacer la quinta medida vamos a medir desde el tercer agujero hasta el cuarto, que nos dio 13 centímetros, y lo vamos a sacar la mitad, sería 6.5. A eso le vamos a sumar los 5 milímetros del grosor de pared del bambú, sería 7, y marcamos. Y a esto le vamos a llamar el quinto agujero o la quinta medida. Para hacer la sexta medida vamos a medir desde el segundo agujero hacia abajo 6.5 centímetros por ser la medida estándar para nuestras quenas en fa, y a ello le vamos a restar los 5 milímetros de grosor de pared y nos quedaría 6 centímetros, y marcamos. Ahí están los 6 centímetros. Entonces le ponemos aquí el 6. Estas son las medidas para la parte frontal de la quena, y por consiguiente nos quedaría ver el agujero de la parte trasera del instrumento. No te lo pierdas porque viene en el siguiente capítulo. Desde el lado opuesto, donde se encuentra el bisel, vamos a buscar el mismo centro del mismo y vamos a trazar una línea . Y después del trazo, la línea sería así, para poder hacer la medida donde se va a ubicar el agujero posterior. Para ello es importante buscar siempre también la referencia del bisel para poder obtener el centro de la línea que se va a trazar para poder nosotros hacer nuestra medida posterior, ¿verdad? Entonces vamos a medir 18 centímetros de largo. Ok, ya lo medí. ...18 centímetros de largo para el agujero posterior. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí conmigo y ahora es tu turno. Así que haz las aperturas según las medidas que te estoy dando y me lo haces saber en la casilla de los comentarios cómo es que te está yendo con la apertura de los agujeros y los tonos de la quena en fa mayor. Con gusto te atiendo. Entonces nos vemos hasta la próxima. Y recuerda suscribirte a mi canal porque estoy publicando constantemente y activa la campanita para que no te pierdas ninguna publicación. Nos vemos, chao.